Ya la gente ya anda arrancando frijoles, a mí la gente que tiraron este frijolito. Por lo menos ya el frijolito. Hola, muy buenos días a todos. De parte del Centro Universitario de Alternativas Médicas a esta serie de conferencias gratuitas. El día de hoy tenemos un interesante tema que es terapia neural. Y para eso tenemos el gusto de presentar al doctor Bernardo Julián Acosta Martínez. Él es doctor en medicina, máster en medicina tradicional y natural, máster en educación médica superior, especialista de segundo grado en anatomía humana, especialista de segundo grado en medicina tradicional y natural. Adelante, doctor, le doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes este tema. Aquí hemos puesto conferencia de terapia neural procaínica. A mí me gusta ponerle siempre un apellido, que es aquí según Huneke. Terapia neural procaínica según Huneke, porque mayormente se habla de terapia neural. Por eso insisto, le pongo el apellido de procaínica, para que no quede ninguna duda que el anestésico local que usamos nosotros con esta terapia es la procaína. Claro, si no hay procaína, usará lidocaína, pero donde hay procaína, ese es el anestésico que hay que usar, procaína. Y según Huneke, porque bueno, fue realmente el que redescubrió esta forma terapéutica, ¿no? Y bueno, acá decir que la terapia neural procaínica, según Huneke, hay un concepto aquí que se da que es muy importante y plantea la terapia neural con sus fundamentos y principios ha revolucionado la medicina, brindando elementos más profundos para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes afecciones. Muy importante esto ahora. Entre sus principios está el de autocuración, fundamentado sobre las bases científicas a partir de mecanismos aportados por el sistema nervioso. Fíjense que se llama terapia neural. O sea, aquí la base es el sistema nervioso. Y aunque este concepto está bien claro y es una realidad que ha revolucionado la medicina, pero pudiéramos decir que la ha revolucionado para los que hemos revisado esta forma de medicina, la practicamos, porque lamentablemente en las facultades de medicina no se enseña terapia neural
lamentablemente en los sistemas de salud de la mayor parte de los países no está aprobada la terapia neural y no se usa. Bien, por eso digo que es una lástima. Y como ustedes ven aquí los conceptos que son fundamentales, verán por qué decimos que revoluciona la medicina. O sea, aun cuando un médico occidental diga, a mí no me interesa estar usando anestésicos para tratar a los pacientes, yo le indico medicamentos. Muy bien, te le indica medicamentos. Pero aquí hay dos elementos importantes en esta forma de medicina que ojalá la pudiera incorporar para su medicina occidental. Bien. Por tanto, esta terapia es una terapia reguladora que activa los mecanismos de autorregulación del cuerpo. Muy importante esto. Con el principio de estímulo y reacción. Al aplicar inyecciones de un anestésico local, diluido a un bajo por ciento, en este caso, ustedes saben que la procaína es un anestésico local y viene al 2%. O sea, esa es la forma de presentación de la procaína como anestésico local al 2%. A partir de esa procaína al 2%, nosotros la diluimos en cloruro de sodio y la llevamos del 0.5 al 1%. Lo máximo 1%, del 0.5 al 1. Yo la aprendí en el año 95, aprendí yo terapia neural y la aprendí a hacer al 0.5. Y la estuve haciendo desde el año 95 al 0.5 hasta que llegué a México hace 8 años y estuve en una conferencia de uno de los grandes terapeutas neurales que tiene México, que es el doctor Armin Reimer, es el presidente de la Sociedad de Terapia Neural de México, y él, en un evento que participamos, presentó una investigación realizada por la Sociedad Mexicana donde planteaban que al 0.7 habían obtenido los mejores resultados. Y entonces, bueno, porque ahora yo les voy a explicar, es muy práctico preparar el 0.7. Dije, bueno, pues a partir de ahora lo hago al 0.7. Y a partir de ese momento, pues lo hago al 0.7. Pero el rango es de 0.5 al 1. Bien. Hay toda una historia de cómo se llegó a esta forma de medicina. Una historia larga que comienza desde Pavlov, quien comenzó a hablar del sistema nervioso, del papel integrador del sistema nervioso, y desde esa época se fueron haciendo publicaciones hasta el conocimiento actual que tenemos del sistema nervioso, y que a pesar de toda la información que hay sobre el sistema nervioso y todo lo que hemos estudiado, le puedo decir que no sabemos nada del sistema nervioso. Hay tantas redes de neuronas y de conexión entre los centros que no sabemos nada. Hay mucha información todavía por descubrir dentro del sistema nervioso, pero lo que sí no cabe ninguna duda es que el sistema nervioso controla todas las estructuras de nuestro cuerpo y todas las funciones. No hay una sola función de nuestro cuerpo que no esté controlada por el sistema nervioso. Ahora algunos dirán, bueno, no, pero ¿y el sistema endocrino? Ah, muy bien. El sistema endocrino también controla toda la función de nuestro cuerpo, pero se subordina al sistema nervioso. El sistema inmune, oye, pero nos dejó al sistema inmunológico afuera, no lo dejé afuera. También es importante el sistema inmunológico, pero todo se subordina al sistema nervioso. Bien. Y bueno, el otro elemento fue la historia del uso de los anestésicos locales. Desde que se descubrió los anestésicos locales, se empezaron a hacer investigaciones y ¿qué fueron encontrando los anestesiólogos fundamentalmente, que siempre son los que utilizan los anestésicos para la cirugía? Se fueron dando cuenta que cuando a un paciente le ponían anestésicos locales para la cirugía, a los pacientes se le desaparecían síntomas que tenía el paciente, independientemente del acto quirúrgico que iban a hacer. Se le desaparecían síntomas. Entonces se comenzó a publicar
el uso de los anestésicos como medicamento, o sea, la acción terapéutica de los anestésicos locales. Y toda esa historia fue llegando hasta que precisamente los hermanos Huneke, que eran dos hermanos médicos, anestesiólogos, los dos alemanes, en 1925, a partir de experiencia, incluso que comenzó la experiencia tratando a una de las hermanas de ellos, que se le desaparecieron síntomas que no se le desaparecían con nada, de un dolor que tenía, una migrañoso, que con ningún medicamento se le desaparecía. Hay ahí toda una anécdota. Pero bueno, a partir de eso, ellos también como anestesiólogos que veían que también se les desaparecían síntomas a los pacientes usando anestésicos locales, entonces ellos son los que se plantean que redescubren el efecto terapéutico de la procaína, la estructuraron y la implantaron como anestesia curativa. Y a partir de ahí es que se comienza a hablar de la terapia neural. Por eso se le pone terapia neural procaínica según Huneke, porque fueron ellos los que rediseñaron esta forma de medicina. Y fíjense que hago hincapié en una forma de medicina, porque esto es más que una técnica. Se nos podemos decir la técnica de terapia neural, no, la terapia neural como forma de medicina, porque ahora cuando le veamos aquí los conceptos que tiene, que realmente aportaron, pues vale la pena continuar con ese nombre de una forma de medicina que se llama terapia neural. Y bueno, a partir de este redescubrimiento de los hermanos Huneke, bueno, comenzaron otros médicos. Dentro de ellos hay un médico alemán que fue discípulo de ellos, que es el doctor Peter Dodge, un médico alemán militar en aquella época. Y él fue que hizo un libro sobre la terapia neural de los hermanos Huneke, lo publicó y comenzó a viajar. Y viajó aquí a América, dentro de ellos estuvo en México. Y realmente fue el mayor divulgador de la terapia neural en América y en el mundo entero, Peter Dodge. Y bueno, luego de eso hay una historia muy linda de muchos países que hacen la terapia neural. Yo creo que entre los países que más han desarrollado, además de los alemanes, están los suizos, de Australia, también de Austria, de España. Son países que se ha usado bastante la terapia neural, toda usada por médicos, fíjense. Y acá en América, yo creo que el país que ha llevado la bandera de la terapia neural más importante ha sido Colombia y también México. Colombia y México son dos países que tienen larga historia. Colombia, porque fue el primer país que llegó, y mucha gente de América fueron a aprender en Colombia, con Germán Duque Mejía, y él también viajó a otros lugares. En Honduras también hay un médico actual que fue de los pioneros en la terapia neural desde el 70 y pico en Honduras. O sea que hay toda una trayectoria del uso de la terapia neural. En Cuba la terapia neural llegó en 1995, en el 95 por un médico ecuatoriano, y a partir de ahí que nosotros la aprendimos, pues hemos continuado usándola y llevándola también a otros países. Y bueno, en México hemos dado bastante curso de terapia neural procaínica según Huneke. Esta forma de medicina, sus bases fundamentales son neurofisiológicas, fíjense. Por eso nosotros realmente en un curso de terapia neural, en una certificación, en un diplomado, la actividad que hagamos de terapia neural, nosotros comenzamos revisando todo el sistema nervioso, porque ahí es donde está la base para entender realmente cómo funciona la terapia neural. Y por supuesto hacemos todo un recuento del sistema nervioso, tanto central como periférico. Bueno, sabemos que el sistema nervioso es uno solo, pero se han hecho divisiones, pudiéramos decir, didácticas, ¿no? Y en esas divisiones didácticas se ha dividido en sistema nervioso central y sistema periférico. Y a la vez se ha dividido en sistema nervioso de la vida de relación y sistema nervioso vegetativo o autónomo, que a su vez también se divide en dos partes: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Y esto es muy importante porque aquí es donde está la base de la terapia neural. Vamos a explicar en un momentico. Pero aquí hay otro elemento importante, fíjense, que esto realmente está en esta forma de medicina
realmente con la importancia que tiene que estar. Sistema básico de Pittinger-Heine. Esto se refiere al sistema extracelular o matriz extracelular. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que nosotros estamos formados por un conjunto de aparatos, de sistemas, todo integrado como uno solo, como un solo individuo, pero sabemos que los aparatos, los sistemas están formados por órganos, los órganos por tejidos, y los tejidos están formados por células. O sea, nosotros somos millones de células, así funcionamos, millones de células. ¿Y cómo aparece la enfermedad y cómo restablecer la salud? Viendo al hombre así, cuando vemos al paciente, debemos ver ahí millones de células para entender de verdad cómo se produce la enfermedad y cómo podemos restablecer la salud. Porque si no, no. ¿Qué nos pasa actualmente? Que al hombre lo vemos ahora por aparato, por sistema. Entonces, si yo soy endocrino, pues estoy viendo nada más que en ese hombre las glándulas endocrinas. Si soy gastroenterólogo, veo nada más que su sistema digestivo. Es un gran problema que tenemos con esto ahora. Por eso yo digo que todos debemos ver al hombre como millones de células y entender que por fuera de esos millones de células hay un espacio. Hay un espacio muy importante que se llama espacio extracelular o matriz extracelular. Y que lamentablemente vamos a ver que hasta pudiéramos decir no hace mucho, es que se descubre realmente todos los componentes de ese espacio. Y a partir de que se descubre, y precisamente por Alfred Pittinger, catedrático de la Universidad de Viena, con sus investigaciones, que descubrió todos los elementos del sistema extracelular, fue donde le dio realmente, diríamos, le dio el puntico a la I, como decimos, para entender cómo se produce la enfermedad. ¿Por qué la célula que estaba sana ayer hoy se enfermó? Cuando entendemos el sistema extracelular. Y Heine, Hartmut Heine, es un médico alemán, debe estar, pienso que todavía vivo, ya Pittinger se murió. También hizo aporte a este sistema. Vamos a mostrarle en un momento. Miren, hasta que llegó Alfred Pittinger a hablar del sistema extracelular y sus componentes, se hablaba, por supuesto, de la célula, como que toda enfermedad obedecía a un problema de funcionamiento de la célula, ¿verdad? Y esto, por supuesto, que precisamente fue Virchow quien habló de la patología celular desde 1800 y pico, y todavía en las escuelas de medicina se sigue con ese pensamiento de Virchow de la patología celular. Repito, donde se plantea que todos los problemas de la célula obedecen a la célula, ¿no? Y realmente, aquí 1863, desde esa época que se habla de la patología celular, ahí está todo explicado. Cuando uno estudia histología en medicina, pues nos hablan de la patología celular de Virchow. Cuando uno estudia anatomía patológica, todo está basado en esto, en que uno se enferma porque la célula se enfermó. ¿Pero por qué la célula se enfermó? Ah, no, por un problema dentro de la célula. Y realmente no es así. No es así. Porque incluso cuando llegó la época de la parte genética, que tomó un auge grande en la medicina, sí, sabemos que los genes son también los que controlan todo. Los genes que están dentro de la célula, dentro del núcleo. Ahí están los genes. Pero para que una persona pueda tener un gen de una enfermedad, para que esa persona tenga la enfermedad, tiene que dañarse el gen. Por ejemplo, un paciente, hay familias que los padres son diabéticos y tienen 4 hijos. No quiere decir que los 4 hijos van a ser diabéticos. A lo mejor de los 4 hijos, 2 son diabéticos y 2 no lo son. ¿Y por qué? Si los 4 son hijos del mismo padre y la misma madre. Ahí están los genes. Ah, heredaron los genes de la enfermedad. Pero para que se traduzca esos genes, para que se expresen en esa enfermedad, tienen que ser dañados. ¿Y dónde se dañan?
¿Quién es el causante de que se dañe? Vamos a ver. Esto es importante. ¿Bien? Aquí plantean los genes por sí mismos no pueden activarse. Pues para ello requieren una información. Pues para ello requieren una información previa al entorno. Esto lo planteó así con todos los elementos Heine, el alemán. Al tratarse de conexiones somatopsíquicas o psicosomáticas, la disposición y la exposición no manifiestan linealidad. Bueno, ¿qué cosa es la matriz extracelular? Fíjense, decimos que la matriz extracelular es ese espacio que está por fuera de la célula. Porque vamos a ver, cuando veamos el esquema de la matriz extracelular, que la célula funciona, absolutamente funciona, únicamente funciona con ese intercambio constante con el sistema extracelular. O sea, ella para tener vida tiene que estar comunicándose directamente con lo que está afuera. No es que esté la célula solita, que ya ahí está todo lo que tiene que tener y funciona sola. No, es un constante intercambio de lo que está afuera, pasa adentro, y lo que está adentro, producto del metabolismo de la célula, sale afuera y es eliminado. Por tanto, la matriz extracelular plantea en su función de filtro molecular, forma parte integral del sistema energético abierto que es el organismo. La capacidad de reacción tanto normal como patológica del material genético de la célula depende del correcto funcionamiento de la matriz extracelular. La matriz extracelular ocupa todos los espacios extracelulares del organismo. Ahora vamos a volver a hacer el ejercicio. Miren, me están mirando a mí, miren en mí millones de células y vean ese espacio. Vean ese espacio por fuera de los millones de células que están viendo en mí. Por tanto, ese espacio comunica todas las partes de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, porque es un espacio que hay entre los millones de células. Ese espacio es un espacio que conecta todas las partes de nuestro cuerpo. Y eso es, ojo, para entender después lo que vamos a hablar. Por tanto, este espacio, repito, que fue y que le dio el lugar que vale este espacio por todos los componentes, que lo descubre es Alfred Pitschinger, y por eso hoy se habla del sistema básico de Pitschinger-Heine. Se plantea, fue Pitschinger quien descubrió sus componentes hacia profundidad. Está compuesto por sustancia básica. Ahí hay componentes celulares, hay componentes humorales y hay componentes nerviosos. Ahora, ¿a qué se refiere de que fuera de la célula hay sustancia básica? Bueno, por sustancia básica, Pitschinger planteó que la sustancia básica es un complejo de azúcares y proteínas en forma de macropolímeros. O sea, ahí están los proteoglicanos, glicosaminoglicanos, ácido hialurónico, glicoproteínas estructurales, ahí hay colágeno, elastina, hay proteínas entrelazadas, aquí hay fibronectina, laminina, agua en cierta distribución espacial. Todos sabemos que nosotros estamos formados, más de nuestro 70% de nuestra formación de nuestro cuerpo es agua. Agua, y ojo, el agua. El agua con todos sus componentes. Es un tema interesante después que profundicen el agua, con todos los elementos que lleva el agua. Así está formado nuestro cuerpo. 70% de nuestro cuerpo es agua. Miren la importancia que tiene el agua. Miren este esquema. En este esquema, aquí estamos viendo la célula. Y aquí estamos una representación de lo que es el sistema extracelular. O sea que este espacio se encuentra entre las células. Por tanto, la célula, para poder funcionar, todos sabemos que ahí tiene que llegar dentro de la célula, tiene que llegar nutrientes, ¿verdad? Ahí tienen que llegar los nutrientes. Y ahí tiene que, dentro de la célula, tiene que formarse la energía. Que precisamente dentro de la célula está la mitocondria, que es la responsable fundamental
de formar esa energía, el ATP. Tiene que haber energía en la célula, si no la célula muere. Tiene que haber agua en la célula, ¿verdad? Tiene que llegar dentro de la célula oxígeno. Y claro, otros elementos más, otras moléculas que también se forman por la misma célula. Ahora, ¿cómo llega los nutrientes, el oxígeno a la célula? Porque esa es la pregunta cuando no nos imaginábamos este sistema extracelular. ¿Cómo llega? O sea, cuando nosotros ingerimos el alimento, tiene todo un proceso, el sistema digestivo procesa el alimento hasta que en el intestino delgado esos nutrientes se absorben y pasan a la sangre, al sistema venoso portal hepático, sistema de la vena porta hepática. De manera que todos los nutrientes pues tienen que llegar al hígado, ahí se metaboliza, de ahí vuelve a la sangre, al sistema de a la cava inferior. De ahí pasa el corazón, luego va a los pulmones para el intercambio de gases, regresa de nuevo el corazón. Ya cuando regresa al corazón, ya esa sangre tiene los nutrientes que aportó el hígado una vez que metabolizó todo lo que llegó allí, más el oxígeno que lo recogió en los pulmones. Ya entonces quiere decir que en el atrio izquierdo está la sangre ya lista para llevar a la célula. Pero del atrio izquierdo tiene que pasar al ventrículo izquierdo. Y de ahí pasa a la aorta. Eso estamos claros, ¿verdad? Que es una manguera. Pero la aorta empieza a ramificarse. Se ramifica para todas las partes de nuestro cuerpo, cabeza, cuello, miembros superiores, miembros inferiores, todas las estructuras del tórax, del abdomen. Y esas arterias se van ramificando, entran al órgano, se siguen ramificando hasta que llega el tejido y tiene que seguirse ramificando hasta que llega a nivel de capilares. Fíjense, imagínense ahora esa aorta ramificada hasta la profundidad de nuestro cuerpo y terminar ahí en forma de capilares arteriales. Todos sabemos que cuando termina el capilar arterial, ahí comienza el capilar venoso. Ahí hay una anastomosis arteriovenoso, ¿verdad? Ahora, el capilar arterial, mire, termina aquí. Aquí en este espacio. Porque la sangre que trae este capilar con los nutrientes del oxígeno, ahora es que esos nutrientes de oxígeno pasan a la célula. Y claro, producto del metabolismo celular, las sustancias que salen, entonces pasan al capilar venoso y son recogidos hasta formar venas de más calibre, formar los sistemas de venas de la cava inferior, la cava superior. Y lo que no pasa al capilar venoso, pues pasa entonces a otro vaso que se inicia ahí, que son los vasos linfáticos, que también van usando de tamaño hasta que al final todo eso drena la linfa en el sistema de la cava superior. O sea, de manera que aquí en este sistema es donde el oxígeno y los nutrientes pasan a la célula. Ahora la pregunta, si el oxígeno y los nutrientes, si el oxígeno está en la cantidad que se necesita, la célula está de fiesta, está funcionando bien, porque ahí está entrando la cantidad de oxígeno que necesita la célula. Si los nutrientes que se necesitan, que tienen que haber elaborado el hígado, son buenos porque le aportamos buenos alimentos al sistema digestivo para que lo degradara y esos elementos pasaran a la sangre, el sistema de la vena porta, pues feliz la célula. Está funcionando bien porque aquí llevaron buenos nutrientes. Y todo el metabolismo celular funciona adecuadamente. Todo eso hace que aquí en este sistema extracelular, que como ven, también aquí está, miren aquí la sustancia básica de que hablamos, aquí están otras células, aquí están las células de defensa, aquí están células cebadas, aquí hay fibrocitos, aquí hay fibras elásticas, y aquí hay una terminación nerviosa. Miren aquí esta terminación nerviosa. Y la pregunta es, ¿de dónde sale este nervio? Esa fibra nerviosa, le adelanto, es simpática. Es una fibra simpática. ¿Y cómo llegó allí? Llegó allí alrededor de este capilar arterial. Aquí llegó esa fibra nerviosa alrededor del capilar arterial. Vamos a ver qué importancia tiene esto ahora. Bueno, cuando esto pasa así, que están llegando buenos nutrientes, buena cantidad de oxígeno, que cuando inhalamos el aire es un aire puro,
y a los pulmones entra la cantidad de oxígeno que tiene que salir y sale el dióxido de carbono. Cuando no estamos con un aire contaminado, todo está perfecto, estamos viviendo en pura montaña, sin contaminación ambiental. Bueno, ya quedan pocos lugares en este planeta con esas condiciones, ¿no? Con un agua de manantial. Miren todas esas condiciones. Comiendo todo lo que sabemos de la comida sana, ¿verdad? Elaborándola bien, sin preservo, sin aditivo, sin colorante. Nada de eso hay aquí. La célula funciona correctamente. Y estamos nosotros como modelos, ¿verdad? Llegamos a 120 años todavía haciendo ejercicio. Qué bueno. Pero la vida lamentablemente ha ido cambiando. Y no es así. Porque ¿qué pasa? A esta sangre que llegó aquí, ya le pusimos un alimento inadecuado, lleno de colorantes, saborizantes, de preservo. Todo eso se absorbió por el intestino delgado y pasó al sistema de la vena porta hepática. Esa importante microbiota que tiene que estar en el sistema digestivo intacta, con esa flora bacteriana normal, muy importante, que forma parte del sistema de defensa. Para lo que entra ahí mal, también esa microbiota lo elimina. Pero si dañamos la microbiota también con los colorantes, saborizantes, con todas estas sustancias que inhalamos inadecuadas, más con los parásitos que también llegan allí y se reproducen, pues entonces lo que pasa a la sangre son sustancias inadecuadas y llegó al hígado. Todo ese tóxico llegó al hígado. Colorante, saborizante, preservo. Llegó sustancia producto del metabolismo del parásito, más llegaron parásitos, porque también entran parásitos a dar un tour por el hígado. Dan un tour por el hígado también algunos parásitos. Y después esos parásitos siguen. Del hígado salen y entran a la cava también, van al corazón, hacen un tour por el corazón, dan un paseo por los pulmones. Regresan, van al corazón, van también a dar una vuelta allá al sistema nervioso central, hasta allá llegan parásitos. Imagínense todo esto cuando llega aquí al sistema extracelular. Entonces aquí estamos hablando que van a llegar sustancias tóxicas, metales pesados, colorantes, saborizantes, preservos. Llegaron sustancias productos del parásito metabólica, del metabolismo del parásito dañinas también, que son tóxicas. Y a todo esto le agregamos los radicales libres, que una parte de los radicales libres es producto del metabolismo de la célula. Y otro, todos estos elementos que hablamos, también lo incrementan. Por tanto, todo este sistema extracelular ya está contaminado. ¿Y qué hacen todas estas sustancias tóxicas? Llega un momento, cuando son tantas, que no pasan, si no pasan al sistema de las venas y al linfático, se van quedando aquí. Todo este tóxico trata de entrar a la célula. Dentro de ellos sabemos más sobre todo los radicales libres, que si entra a la célula, el radical libre daña a la membrana de la célula, a la membrana del núcleo, al material genético, a la membrana de la mitocondria. Fíjense que uno de los primeros problemas que aparecen en los síntomas de la enfermedad es la baja de energía, porque ya la mitocondria se dañó y no produce la energía necesaria. Entonces aquí es donde está el problema. ¿Por qué la célula se enfermó? Por todo esto que llevamos aquí afuera. Porque antes la célula estaba bien. ¿A partir de cuándo se enfermó? A partir de que todo esto que le mencioné llegó aquí. Por tanto, el problema está en el sistema extracelular. ¿Y para qué nos sirve eso a entender entonces ahora? Nos sirve entender que entonces ahora yo sí sé que están aquí todas estas sustancias que son las que dañan a la célula. Yo puedo decir al paciente, óigame, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, usted no me le va a echar más leña al fuego. Y le doy un grupo de orientaciones. Pero a partir de ahora, vamos a hacer un grupo de acciones para eliminar todo lo que ya está. Todo esto que está hay que eliminarlo. Y bueno, tenemos protocolos para eliminar todo esto, todas estas sustancias tóxicas. Bien. Claro que no es que sea tan fácil esto, porque la misma célula produce moléculas. Por ejemplo, produce aquí una molécula que es el glutatión, que llamado ahora el antioxidante maestro,
sabemos que ese glutatión también elimina radicales libres que entran, y no solamente que elimina radicales libres que entran, elimina los de afuera, ayuda a reparar la célula. Pero llega un momento en que el nivel de glutatión es insuficiente a la cantidad de estas sustancias que están afuera. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, esto es muy importante para entender nosotros ahora la salud y la enfermedad. Miren, tantas enfermedades que cuando estudiamos medicina nos dijeron causas desconocidas. Y si buscamos la bibliografía, en una cantidad enorme de enfermedades viene causa desconocida. Oiga, ya está bueno ya de decir causa desconocida. Y el paciente te nos pregunta, doctor, ¿y esa enfermedad que usted me dice que yo tengo, cuál es la causa? Ah, no, mire, lamentablemente lo sentimos, todavía la ciencia médica no ha llegado hasta esa altura. No se conoce su causa. Y a veces hasta el paciente le da un aliciente, no se conoce, causa desconocida. Y el médico tranquilo, causa desconocida. Claro que la causa se conoce, es esta la causa. ¿Y de qué enfermedad yo estoy hablando? ¿De una hepatitis? Sí. ¿De una gastritis? Sí. ¿De una colitis? Sí. ¿De una artritis? Sí. ¿De la hipertensión arterial? Sí. ¿Del cáncer? Sí. Esta es la misma causa del cáncer. Sí, es la misma. Un poquito más de información hay que dar para llegar a por qué las células se convierten en células cancerígenas, pero es esto mismo. Esto mismo. Y por tanto, si ahora nosotros conocemos esto, podemos cambiar. Hay que hacer un grupo de acciones muy importantes, integrales. Pero esto que se plantea, porque desde que claro, Peter Dodge, cuando empezó a diseminar, a divulgar la terapia, la terapia, la terapia neural, por supuesto, no se hablaba mucho sobre esto. Los hermanos Uniker tienen otros fundamentos, pero este que se incorpora también a partir de Alfred Pitschinger, todo lo que comenzamos desde esa época que se empezó a hacer terapia neural, se vio como un elemento importante esto. Fíjense, ¿y por qué esto? Observen, vuelven a observar la fibra simpática. Yo le voy a hacer un recuento rápidamente porque la base de la terapia neural está precisamente, dijimos, en el sistema nervioso, y dentro de ello, con una fundamentación muy importante, el sistema simpático. Porque cuando ponemos la pápula de terapia neural en la piel, esa información, mira hasta dónde llega, hasta aquí. Llega hasta aquí, porque hasta aquí llega la fibra simpática, mírenla aquí. Y ya dijimos que llega aquí, rodeando al capilar arterial. Hasta ahí llega. Ojo con esto, porque esto es lo que nos va a explicar más adelante cómo funciona todo esto. Por tanto, aquí, del simpático, hacer un recuento rapidito, que el sistema, dijimos, nervioso vegetativo está formado por el simpático y el parasimpático. Yo solamente voy a hacer referencia rapidito al simpático, que es la base fundamental para entender cómo funcionan estos mecanismos. El simpático, como el parasimpático, tiene centros nerviosos. En el caso del sistema nervioso simpático, los centros nerviosos simpáticos están dentro de la médula espinal. Están aquí, miren. Están dentro de la médula. Nosotros sabemos que la médula espinal está formada por segmentos medulares. Tenemos 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Y sabemos además que de cada segmento parte un par de nervios espinales. Por tanto, tenemos 31 segmentos, tenemos 31 pares de nervios espinales. Eso lo sabemos. Y sabemos que los nervios espinales están formados por una fibra aferente, ¿verdad? Que es la que lleva el impulso del receptor a la médula, y una fibra eferente, que es el que trae las respuestas de la médula al músculo. Una fibra aferente o sensitiva y una fibra eferente o motora. Así están formados los 31 nervios espinales. Pero se nos ha olvidado que hay algo más en el nervio espinal. Por eso ahora recuerdo y rememoro. El sistema simpático tiene su centro también aquí adentro.
Precisamente aquí, miren, esto que ustedes ven aquí adentro, esto que forma la letra H es la sustancia gris, donde están los cuerpos neuronales, y alrededor está la sustancia blanca, que está formada por los axones. Aquí en la sustancia gris hay un cuerno posterior, que es por donde entra la información a la médula. Hay un cuerno anterior, que es de donde sale la respuesta, y hay un cuerno lateral. Aquí en este cuerno lateral es donde están los centros nerviosos simpáticos. Claro, no están en todos los segmentos. Los centros simpáticos están desde los segmentos cervical 8 a lumbar 2, lumbar 3. Ahí es donde están solamente los centros simpáticos. Pero miren qué interesante. Las prolongaciones de estas neuronas salen de la médula por el mismo lugar donde salen las neuronas motoras. Salen del conducto vertebral por el mismo lugar, por el agujero de conjunción. Lateral al ganglio espinal que está aquí. Miren aquí el ganglio. Cuando estas neuronas salen del conducto vertebral, aquí por el agujero de conjunción, se dirigen a la cadena de ganglio simpático. Es un par de cadenas que tenemos a ambos lados de la columna vertebral y se llaman así, cadena de ganglio simpático. O sea que estas fibras que salen del centro que está aquí, llega a la cadena, y aquí de la cadena simpática pasan muchas cosas. Algunas fibras continúan directamente a un ganglio preorgánico, y de aquí sale otro nervio al órgano, a la víscera. Miren, a las vísceras. Hay otros que llegan a la cadena, y aquí es donde se interrumpen, y viene otro nervio directamente a la víscera. De esta manera, todas las vísceras están inervadas por el simpático. Ahora, hay también neuronas que llegan a la cadena, ascienden por la cadena, otras descienden para ir a vísceras que están por encima, para ir a vísceras que están por debajo. Otras llegan a la cadena, se interrumpen, y de aquí sale otra neurona, que miren qué interesante esto. Otra neurona, miren para dónde va, que forma parte del nervio espinal. De manera que los 31 pares de nervios espinales tienen en su composición fibra simpática. ¿Para qué todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué importancia tiene todo esto? Miren, aquí está, tengo que resumirlo por el tiempo. Aquí está la base para que ustedes entiendan a través de este sistema simpático, para que entiendan que las vísceras se reflejan en otras vísceras. Y hay un reflejo que se llama reflejo víscero-visceral. Cuando esta víscera se daña aquí, este daño ahora viene por un nervio al revés. Esa información de esta víscera dañada viene ahora a la cadena. De la cadena pasa por el ganglio espinal. De aquí va a la médula, por la parte, entra por la parte posterior. Y de aquí va al centro simpático. Y del centro hace lo que ya dije. Viene la parte diferente a la cadena, y de la cadena hay fibras que ascienden y van a vísceras por encima. O sea que esta víscera se dañó y se reflejó en una víscera que está encima. Se nos olvidó a los médicos esto, que existe un reflejo víscero-visceral. Cuando una víscera se enferma, se enferman otras vísceras por un reflejo de esa víscera dañada. Si no, qué bonito fuera la medicina. Se enfermó el hígado y no tiene que ver nada el páncreas ni el estómago del intestino, nada más que es el hígado, con los síntomas del hígado. Fuera fácil diagnosticar una hepatitis. Sabemos que no es así. Ahora, esto es lo que me explica que las vísceras se reflejan también en la psiquis a través del simpático. Y hay un reflejo víscero-psíquico. Pero sabemos nosotros, y eso yo creo que estamos claros, que las alteraciones emocionales se reflejan en las vísceras. Y ese reflejo se llama reflejo psicovisceral. Psicovisceral. Yo creo que no hay ninguna duda que el simpático y el parasimpático inervan todo el sistema digestivo, y ya se sabe que en el sistema digestivo hay más de 500 millones de neuronas. Hay más neuronas que en la médula espinal, que se plantean que hay 100 millones. Y por eso esa relación importante entre el sistema digestivo
y la emoción, entre las emociones y sistema digestivo. Por eso se habla ahora de un cerebro digestivo. Ahora, estas vísceras también se reflejan aquí. Miren para acá. De lo que siempre nos han hablado en medicina. Reflejo víscero-cutáneo. Se nos han dicho que las vísceras se reflejan en la piel. Por tanto, la mayor parte de las enfermedades de la piel no son de la piel, son de las vísceras. Y se nos olvidó eso. Reflejo víscero, tejido celular subcutáneo, por debajo de la piel. Reflejo víscero, fascia. Reflejo víscero muscular. Músculos que se contraen y no es por un problema del músculo, es por un problema visceral. Reflejo víscero óseo. Alteraciones óseas. Los osteópatas, los quiroprácticos, que hablan de subluxaciones. Y el problema no es un problema del hueso, es un problema de la víscera. Y se produce una subluxación por un problema de la víscera. Es un reflejo de una víscera. Y por supuesto también esto explica el reflejo somático. Somático. Una parte del soma se dañó y eso se refleja en otra parte del soma. El reflejo psíquico y el reflejo psicosomático. En resumen, cualquier alteración, cualquier parte del cuerpo, fíjense, cuando analizamos una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo se refleja en el resto de nuestro cuerpo. Y tenemos que entender entonces ahora, es lo complejo. Cuando está una parte del cuerpo enferma, ¿de dónde viene el reflejo? Bueno, eso hay que estudiar a la profundidad. Pero aquí está la base. Y bueno, ¿para qué yo doy esto? ¿Qué significa esto? ¿Para qué esto en la terapia neural? Bueno, porque ahora aquí cuando nosotros pongamos acá, cuando pongamos aquí en la piel, la pápula del neural terapéutico, aquí en la piel, ese estímulo que se produce aquí, lo vamos a llevar hacia la médula espinal. Y claro, aquí en la médula espinal ese estímulo va a ascender por todas las vías nerviosas hasta los centros corticales, porque usted está percibiendo el estímulo. Pero además de eso, ese estímulo va aquí al centro simpático. Y del centro simpático viene aquí la cadena de la víscera. Cuando nosotros ponemos esa pápula en el segmento que corresponde a la víscera, estamos directamente estimulando, miren aquí, a la víscera, con una simple pápula del neural terapéutico. Estamos estimulando aquí a la víscera. O sea, para que se armonice, estamos activando al centro simpático. Y claro que no queda todo ahí. El centro simpático da una respuesta diferente para que se armonice esa alteración. ¿Y tendrá que ver también aquí el parasimpático? Claro, directamente no, porque solamente puedo llegar a través del simpático. Aquí no hay fibra parasimpática. Pero cuando llega aquí al centro simpático, esa información tiene que ascender, porque también sabemos nosotros que por encima de los centros simpáticos están los llamados centros vegetativos superiores. Los centros parasimpáticos, ¿dónde están? En el tronco encefálico y también en la médula espinal, en los segmentos sacro 2, sacro 4. Ahí están los parasimpáticos. Pero, y también todas las vísceras se inervan por el parasimpático. De manera que también la información asciende por el parasimpático hasta los centros parasimpáticos, de acuerdo a la víscera que está dañada. Pero por encima del parasimpático están también los centros vegetativos superiores. Miren el nombre que yo le he puesto. Por encima del simpático, del centro simpático, y por encima de los centros parasimpáticos están los centros vegetativos superiores. ¿Cuál es el centro más importante de todo eso? El hipotálamo. El hipotálamo es el centro vegetativo superior más importante. Claro, también ahí entra el cerebelo, entra los núcleos de la base, sustancia gris periconductal. Todo eso entra también dentro de los centros vegetativos superiores. Pero el más importante es el hipotálamo. Hipotálamo, caramba, pero me lo habían dado un sistema nervioso de la vida de relación, claro. Pero el hipotálamo me dijeron que ahí está la hipófisis. Claro que en el hipotálamo está la hipófisis. Es parte. La hipófisis es parte del hipotálamo. El hipotálamo, por tanto, controla la parte endocrina. Controla toda la parte vegetativa.
Ah, pero también me habían dicho que el hipotálamo pertenecía también al sistema límbico. Claro que también tiene que ver con las emociones. Y ahí están los centros del hambre, están los centros de la temperatura, y están los centros de la sed en el hipotálamo. Miren cuántas cosas hay allá adentro. Y nosotros con una pápula de aquí hemos enviado ese estímulo a la médula para activamos a los centros, activamos el centro simpático, activamos a los centros vegetativos superiores, activamos los centros corticales. Son los centros los que envían la respuesta. Y ahora baja, esa respuesta llega aquí a la médula y de aquí sale por esta vía frente a la víscera y por la parte parasimpática de igual manera. Son los centros los que mandan la respuesta para armonizar esta alteración que tiene la víscera. Claro, de aquí de la cadena también parten nervios, que miren qué bonito. Miren esta diapositiva qué bonita. Aquí en esta diapositiva están los 3 ganglios de la cadena simpática que están en la porción cervical. Miren que aquí hay 3 ganglios, cervical superior, medio e inferior. Observen cómo de la cadena, miren qué bonito, salen los nervios que van a formar parte del nervio espinal. Miren las fibras aquí, miren qué bonito. Pero también miren cómo de aquí salen fibras que van a las arterias, le forman una red a la arteria, le forman una red. Por eso cuando la aorta se ramifica, con esa rama va la fibra simpática. Y cuando llegó allá al sistema extracelular, allí que llegó el capilar arterial, también llegó la fibra simpática. Por eso, cuando usted pone una pápula acá en la piel, ese estímulo llegó al centro simpático, llegó a los centros vegetativos superiores, a los centros corticales, pero también llegó a esa profundidad directamente a través de la fibra simpática al sistema extracelular. De manera entonces, imagínense ahora, esa red de arteria, la arteria se ramifica a todas partes del cuerpo, pero con esa arteria se ramifica todo el simpático. Por eso el sistema nervioso simpático es también un sistema conector. Conecta todas las partes de nuestro cuerpo. Conecta la cabeza con los pies, conecta el hígado con el pie, conecta un diente con la rodilla. Todo está conectado por el simpático. Entonces tenemos 2 sistemas conectores importantes. El sistema extracelular y el sistema simpático. Y aquí la pápula nosotros la ponemos en la piel. Vamos a ver para por qué. Miren aquí, esta es la parte torácica. Miren qué bonito, todos los ganglios de la porción torácica. Todas las vísceras que se inervan aquí. Aquí tenemos la parte lumbar. Bien. Ahora, esto nos explica, fíjense, esta parte simpática nos explica lo siguiente. Que todas las partes de nuestro cuerpo están conectadas. Fíjense, usted ahora, bueno, si aquí hay médicos en esta conferencia, si hay médicos, por supuesto, el médico que está acá es porque está imbuido en toda esta información y ya conoce sobre esto que yo le voy a decir. Pero si ustedes salen ahora y le preguntan a un médico occidental, oiga, doctor, vaya, que tenga confianza para que no se ponga bravo. Oiga, doctor, ¿tendrá algo que ver un diente con la articulación del hombro? Le va a decir, claro que no tiene que ver nada. Ah, no, porque hay un doctor ahí de origen cubano que me dio una conferencia y dice que sí que tiene que ver. Ah, no, eso es que los cubanos están ya mal de la cabeza. ¿Qué va a tener que ver un diente con la articulación del hombro? ¿Qué va a tener que ver un diente con la rodilla? Ni qué va a tener que ver un diente con el hígado. Claro que no tiene que ver nada. Esa respuesta se la van a dar así de momento, ya. Y usted dice, bueno, y esto que yo he dicho ahora no se estudia en medicina. Claro que se estudia en medicina. Esto nosotros lo damos en anatomía humana, en primer y segundo año, fundamentalmente en segundo año, que se da nervioso. Pero se da tan por arriba que se olvida. Se olvida. Y ya se le olvidó al médico que todo está conectado, todo tiene que ver con todo.
Y de ahí que viene un concepto fundamental en esta forma de medicina que se llama campo interferente. Miren, esto es propio de esta forma de medicina. Campo interferente. ¿Qué me dicen con esta forma de medicina, con el campo interferente? Me dice, cualquier estructura anatómica, fíjense, cualquier estructura anatómica que esté dañada crónicamente se puede convertir en un campo interferente. No es que obligatoriamente se convierta, pero se puede convertir en un campo interferente. Cualquier estructura anatómica, cualquiera. Por eso yo le digo un diente. Fíjense, ¿qué tiene que ver un diente ahora con el cuerpo? Si los dientes los estudian los odontólogos. Eso no es un problema de los médicos, los dientes son de los odontólogos. ¿Eh? Un error enorme de la historia de la medicina. Nos separaron a los odontólogos de los médicos. Yo siempre digo que los odontólogos, la odontología debía ser una especialidad médica. Son médicos también, debían formarse como médicos y después hacer su especialidad en odontología. Porque ahora los odontólogos nada más que ven los dientes separados del cuerpo, como si ahí usted le pudiera mandar su diente a la unidad odontológica donde trabaja el odontólogo. Pero los médicos, cuando vemos la boca, le decimos al paciente, abre la boca, diga, ¿y qué miramos? La orofaringe. Si nos preguntan, doctor, ¿el paciente tenía dientes? Ah, caramba, no me fijé. Ni me fijé si tenía dientes o no, porque eso no es mío, eso es del odontólogo. Un diente enfermo es una persona enferma. No existen personas sanas con dientes enfermos. Por eso el diente enfermo puede ser la causa de la enfermedad que tiene el paciente. ¿Qué le parece? Viene con problemas en la rodilla y usted lo interrogó, ¿se cayó? No. ¿Se dio un golpe? No. ¿Cargó algo pesado? No. Y lo examinó, no encontró nada. Dice, no tiene nada. Claro, porque usted no le vio la boca. Mándelo al odontólogo. Y cuando el odontólogo lo revise y le quitó la carie o el acceso periodontal, se le quitó el problema en la rodilla. ¿Se entiende eso? Viene un paciente con una amígdala, viene un paciente con el dolor en la rodilla de nuevo. Vamos a coger la rodilla porque, como ejemplo, porque la rodilla es muy frecuente en la consulta. Viene el paciente con la rodilla enferma. Y cuando interrogamos, no, pues en la rodilla no tiene nada, no encontramos nada. ¿Qué otra cosa te ha tenido? No, realmente no ha tenido nada. Pero cuando la examinamos, encontramos las amígdalas palatinas hipertróficas. Oiga, pero tiene la amígdala hipertrofia. Ah, sí, doctor, se me había olvidado. Es que yo hace 3 meses que tuve una amigdalitis aguda. Cuando tuvo una amigdalitis aguda fue al médico. ¿Por qué? Porque le dolía, porque tenía inflamada la amígdala, porque no podía tragar. Pero ya hace 3 meses la amígdala se quedó hipertrófica, pero ya no tiene dolor, ya no tiene fiebre y ya traga sin problema. Pero sigue la amígdala hipertrófica. Ese tejido crónicamente alterado puede ser la causa del daño en otra parte del cuerpo. Porque de ese tejido dañado, de esa amígdala hipertrófica, de ese diente con carie, se emanan, de ahí emanan, graben esto ahora, emanan estímulos a distancia, vía sistema nervioso, estímulos perturbadores a distancia por el sistema nervioso. Y entonces aparece la enfermedad, la alteración a distancia. Y eso es lo que se le llama campo interferente. Por tanto, en esta forma de medicina, nosotros tenemos que localizar en el paciente si hay posibles campos interferentes. Y esos campos hay que desinterferirlos. Y bueno, cuando eso pasa, pues se altera toda la función de la estructura. Dentro de los campos interferentes, para poner algunos ejemplos, los más frecuentes están dientes alterados, en la cavidad nasal, la mucosa de la cavidad nasal también dañada crónicamente, la rinitis crónica, sinusitis crónica, amigdalitis crónica. Ojo con la glándula tiroides. Aquí nosotros hemos aprendido en la terapia neural que la glándula tiroides tiene una importancia enorme. Cualquier sutil alteración en la glándula tiroides, en su producción de hormonas, puede ser la causa de la enfermedad que tenga el paciente. Y está muy relacionado todo esto con las emociones.
Por eso cuando tratamos emociones, ya nosotros a partir de estos conceptos que hemos aprendido en la terapia neural, tenemos que tratar glándula tiroides. Ah, pero doctor, pero si es que usted me hizo perfil tiroideo y daba normal, sí, está bien. Yo lo di un límite máximo ahí, o dio muy bajito, pero están los límites, no importa. Hay que regular la glándula tiroides. Está muy relacionada con el resto de las enfermedades. La importancia que tienen las hormonas tiroideas en todo nuestro metabolismo, relacionado con la emoción, relacionado con órganos genitales internos, y de eso tenemos bastante información. Órganos genitales internos en el hombre, una prostatitis crónica, un adenoma prostático, es un campo de interferencia. En las mujeres, una inflamación crónica de la pelvis, también inflamación crónica de la mucosa del útero, inflamación crónica de la trompa, todo eso son campos interferentes posibles. Las cicatrices, todas las cicatrices se consideran campo interferente. Por eso las cicatrices estén donde estén, con terapia neural hay que desinterferirla. O sea que en esta forma de medicina, nosotros buscamos el campo interferente y lo relacionamos con la enfermedad que tiene el paciente. ¿Ves? Por eso le digo, en la medicina occidental, si incorporaran todo esto que yo he dicho a la medicina occidental, ¿cuánto podían entender esa causa que no conocen y cuánto podían entender la relación que tienen una estructura que se enfermó y que puede ser la causa de la estructura que tiene hoy enferma el paciente y pudiera ayudar aún aunque no hagan terapia neural? Bueno, pues nosotros que hacemos terapia neural, ¿cómo hacemos todo esto? Usamos entonces la procaína. Miren, muy importante. La procaína como anestésico local viene, como decíamos, el 2%. Si usted esa procaína al 2% la inyecta, usted produce un bloqueo de las fibras aferentes a donde la inyecte. Te pone procaína al 2% en cualquier parte y ahí se bloquea la información. De manera que si luego que yo pongo la procaína, yo produzco un pinchazo, el paciente no va a sentir el pinchazo, porque yo he bloqueado al receptor. Fíjense que la fibra nerviosa termina aquí en la periferia formando los receptores. Los receptores son los que tienen la responsabilidad de transformar el estímulo en un impulso nervioso. Si yo pongo anestésico local en los receptores, ya esos receptores no pueden convertir esos estímulos en un impulso nervioso. Por tanto, el paciente no siente nada. Pero esto no es el caso, porque en este caso yo estoy poniendo la terapia neural, la procaína, del 0,5 al 1. Del 0,5 al 1, la procaína no bloquea al receptor. No se produce un bloqueo en el receptor. Bien, eso es lo importante de entender. Fíjense, la procaína, que está formada por dos compuestos, uno se llama PABA, que es el ácido paramino-benzoico, el otro se llama dietilaminoetanol. Estos son los dos compuestos de la procaína. Cuando usted pone la procaína, el porciento que lo ponga, nosotros lo ponemos al 0,5, al 0,7. Cuando ponemos la procaína, fíjense, mientras esté ahí esa pápula, está generando un impulso nervioso. Incluso que es rapidísimo y llega a todas las vías que le dije. Llega a la médula, centro simpático, centro vegetativo superior, centros corticales. Ese impulso activa a los centros nerviosos mientras dure ahí la pápula. Por eso la pápula es la base de la terapia neural, de la forma de aplicarla. Porque mientras esté la pápula ahí, se está enviando esos estímulos y está activando el sistema nervioso, a los centros nerviosos. Ahora, esa pápula, ese neural terapéutico, de 20 a 40 minutos, se reabsorbe y pasa a sangre. Cuando pasa a sangre, la procaína se desdobla a través de enzimas que están en la sangre. O sea, las enzimas que están en la sangre, cuando llega la procaína, las desdobla en sus dos componentes. Por tanto, ya no hay procaína en la sangre.
lo que hay es pava y hay dietilaminoetanol. Cada uno de estos compuestos ayuda favorablemente a un grupo de fenómenos en nuestro cuerpo. Dentro de ello, entre las cosas más importantes que hace es que de entrada el pava es un precursor del ácido fólico. Sabemos toda la importancia que tiene el ácido fólico dentro de los procesos enzimáticos. Pero mira aquí, el pava, elemento enzimático constructor del organismo, ayuda a la formación del ácido fólico. Pero muy importante, tanto el pava como el dietilaminoetanol, miren aquí, ayuda contra, ojo con esto, ayuda contra el esclerosamiento y endurecimiento del tejido patológico. Miren, una de las causas de la enfermedad, ¿cuál es? La otra causa, muy importante de la enfermedad, que se nos olvidó desde pequeño, todas sustancias tóxicas que vamos consumiendo, se va pegando a las paredes de las arterias y se va formando la llamada placa de ateroma desde joven. Eso me dijeron a mí que era de viejo, me mintieron. Claro, me mintieron porque no sabían, ¿no? No es que quisieron mentirme. Decían, eso es de viejo, la arteriosclerosis es de viejo. No, la arteriosclerosis es de jóvenes, de niños. Y en México es de niños. Esos niños obesos ya tienen esas placas de ateroma en las paredes de los vasos. Esas paredes de los vasos se va endureciendo. Por tanto, si se endurece la pared del vaso, miren, ¿qué pasa? Disminuye la luz del vaso. Ustedes se lo imaginan ahora en la aorta. Esas placas de ateroma, ¿se la pueden imaginar en la aorta? Usted dice, bueno, pero la aorta es una manguera. Todavía hay una luz buena. Sí, sí, pero si se imagina la carótida, que es más pequeña, el grosor, se imagina la carótida gruesa con esa luz más pequeñita. Y ahora se imaginan ese capilar arterial que llegó hasta la profundidad del sistema extracelular. Ese capilar ya está obstruido. Por eso hay partes donde no llega sangre. Ya está obstruido el capilar. ¿Cómo desobstruimos ese capilar ahora? La terapia neural, con estos componentes que tiene la procaína, ayuda a darle flexibilidad a ese vaso que está endurecido. O sea que la terapia neural, por tanto, no solamente la importancia es el estímulo por la vía nerviosa, sino también los componentes. Por eso no es lo mismo poner procaína que poner lidocaína o otro anestésico. Estos compuestos solamente son de la procaína. Miren todo lo que hace aquí el dietilaminoetanol. Bien. Bueno, ¿cuáles son las formas en que usamos la terapia neural? Usamos terapia local, usamos la terapia a nivel segmentario, tenemos que estudiar los segmentos de cada uno de los órganos. Usamos, muy importante, la desconexión de los campos interferentes. O sea, cada campo, cada estructura patológica que nosotros consideramos que puede ser un campo interferente, por ejemplo, le hablé de la amígdala crónica o de un diente o de una cicatriz, hay técnicas para desinterferir ese campo. Entonces hacemos desconexión de los campos interferentes. Se hace también terapia a nivel de ganglios nerviosos. Claro, nosotros los ganglios nerviosos no... Cuando aprendimos la terapia neural, tuvimos que aprender a llegar a los ganglios nerviosos. Los ganglios, aquí se refieren a ganglios de la cadena simpática. Luego que yo en lo personal, luego de revisar una y mil veces el sistema simpático, cómo funciona, decidí no meterme con el ganglio. No le veo la lógica meterme en el ganglio, porque yo desde la pápula estoy enviando el estímulo directamente al centro simpático que está dentro de la médula espinal. El ganglio queda por fuera. El centro es quien manda su prolongación al ganglio. Pero si yo llego al ganglio, ya del ganglio sigue al órgano. No da la vuelta al revés. Por eso yo no, cuando enseño esta forma de medicina, no enseño llegar al ganglio. Pero los terapeutas neurales todos usan los ganglios. La base de la terapia neural está en las pápulas.
pápula intradérmica. ¿Por qué? Ya vimos nosotros que las fibras simpáticas están en la piel junto con los nervios espinales. Y claro, uno dice, bueno, pero ¿para qué esa fibra simpática en el nervio espinal? Porque esa fibra simpática es la que tiene que inervar vaso sanguíneo periférico, es la que inerva glándula sudorípara, glándula sebácea, músculo piloso. Todo eso le inerva esa fibra simpática. Entonces hacemos pápulas intradérmicas. Claro, una vez que yo hago la pápula intradérmica, a través de la pápula, yo puedo penetrar hasta el tejido celular subcutáneo, hasta la fascia externa, hasta el músculo, hasta el periósteo del hueso, hasta la cápsula de la articulación, hasta dentro de la articulación, en dependencia a lo que voy a tratar. También aquí se usan inyecciones intra y perivasculares. Yo la uso perivascular. Aquí en muchas técnicas que se enseña a poner en la vena cubital un mililitro de neural terapéutico dentro de la vena. Entonces yo digo, no, yo ese mililitro lo distribuyo y lo pongo por fuera de la vena. ¿Y por qué por fuera? Bueno, una me dice que la técnica puede ser por fuera, pero lo otro es porque por fuera ahí está la red de fibra simpática. Y cuando yo pongo la pápula por fuera de la vena, ahí estoy estimulando al simpático. Y de toda forma, de 20 a 40 minutos, va a pasar a sangre. Si yo lo pongo dentro de la sangre, ya no se estimula directamente el simpático. Entonces no tiene lógica, a mi opinión, después de tanto tiempo hacer terapia neural, y lo hago de esa manera. Intra y periarticular, empezamos siéndolo siempre periarticular. Dentro de la articulación es la última opción. Cicatrices también se desinterfiere en cicatrices. Pero, muy importante, en la terapia neural, además de nosotros usar la terapia neural, la procaína, nosotros tenemos que limpiar el sistema extracelular. Por eso realmente esto, la terapia neural, cuando lo diseñaron los hermanos Huneke, ellos hablaron del sistema nervioso y de estas técnicas, no hablaron de más nada. Pero cuando se incorporó todo lo de Alfred Pitschinger y todos esos médicos comenzaron a hacer terapia neural, incorporaron lo de Alfred Pitschinger, todo esto pues se le llamó medicina biológica. Por eso en la medicina biológica es fundamental limpiar el sistema extracelular. Entonces están los protocolos para desintoxicar la terapia, para desintoxicar el sistema extracelular. Y muy importante que no lo dicen en terapia neural, aunque con la terapia neural me dice cómo yo puedo tratar emociones. Nosotros después también de revisar todo lo de Hammer, que también Hammer por su vía dice, el problema de la enfermedad es por el conflicto emocional. Pero ahora pregúntense lo que hacen aquí biodecodificación y cómo ese conflicto llega a dañar la estructura. Viene por lo que les dije, por el sistema nervioso y en particular el simpático, que es el que llega hasta allá, hasta la estructura. Entonces, claro que hay técnicas para tratar la emoción. Y por tanto, nosotros hemos incorporado, cuando hablamos de campos interferentes, también hemos incorporado la emoción. Esa emoción que plantea Hammer, porque Hammer le dice, conflicto emocional vivido en soledad. Esa que se guardó ahí. Esa que se guardó ahí, que a partir de ahí se generan estímulos a otros órganos, ese es un campo interferente. Por tanto, tenemos que desinterferir esos campos emocionales que están ahí guardados, que se convierten como campo interferente. Por eso la terapia neural es una forma de medicina integral, donde nosotros vemos esta parte que no lo ve la medicina occidental, lo del campo interferente. Vemos a este sistema extracelular como un elemento importante de la causa de los problemas que están ahí, es lo que causa el daño de la célula, incluyendo el cáncer.
Por eso, si nosotros logramos parar que se le siga echando leña al fuego a ese sistema extracelular y hacemos un protocolo para limpiar el sistema extracelular y usamos el neural terapéutico para activar también a los centros nerviosos, podemos restablecer la salud a los pacientes. ¿De qué enfermedad? De todas, porque es para todo. ¿Qué le parece? Bueno, se me acabó el tiempo para exponer, pero ahora viene para que hagan preguntas y comentarios, por favor. Me apunté ahí una manita, Sí, doctor. adelante, Mario López. Gusto. Este, el tema es, conozco a una persona que tuvo un problema, o sea, su enfermedad y todo viene con lo que estaba hablando usted del doctor Hammer. Y se le he dado tratamiento, pero la gente no reacciona, o sea, su sistema mental o psicológico, no, o sea, esa persona sabe por qué se maltrató pero no lo logra captar. Entonces, yo estoy suponiendo que con la medicina neural puede haber un efecto ahí físico que le ayude porque mentalmente no lo logra conectar. Mire, usted ha hecho una pregunta muy buena. Primero, entender lo siguiente. Cuando ustedes empiecen a usar la terapia neural, y ya tengan su experiencia, usted va a decir, claro, importante lo siguiente que voy a decir, para no caer en la trampa de la medicina occidental, porque lamentablemente muchos de los que estamos en estas medicinas, primero nos formamos como médicos occidentales, después vimos que no todo estaba resuelto por ahí y abogamos por esta medicina, pero caemos fácilmente en la misma trampa. Si usted hace acupuntura, llega un paciente con, llega un paciente con problema emocional y usted, bueno, va y le pone los puntos para las emociones. O llega un paciente con un problema en la rodilla y le puso acupuntura para aliviar el problema en la rodilla y le pone, dice, acuéstese y le pone puntos alrededor de la rodilla, locales, distales, y le alivió el dolor. Claro que le va a aliviar el dolor, pero hay que hacer un interrogatorio siempre en cualquier paciente, venga por lo que venga, profundo, para buscar la causa, porque posiblemente el problema que trae el paciente en la rodilla, usted se lo va a aliviar, pero no se lo va a curar, porque el problema no obedece a la articulación. El problema es que se está manifestando allí un problema de otro lugar, y es que hay que tratar también el otro lugar integralmente. Y ese campo ese sistema extracelular que está contaminado, hay que limpiarlo. En todos los pacientes, venga por lo que venga. Si viene por problemas en conflictos emocionales, hay que limpiar su sistema extracelular. Porque claro, cómo se dañaron los centros nerviosos? ¿Cómo se dañó la neurona? Porque su campo interferente está sucio. Por eso se dañó la neurona. Entonces hay que desintoxicar el sistema extracelular. Haga usted la técnica que haga. La técnica de biodecodificación es excelente, pero usted tiene que decir al paciente, a partir de ahora vamos a limpiar su sistema extracelular, si usted quiere curar de verdad a profundidad. Además de hacer todos los protocolos de desintoxicación en todos los pacientes, incluyendo los de problemas emocionales, entonces para este caso específico, hay una técnica que es una aplicación de 8 pápulas alrededor del cráneo, se llama la corona y tiroide. Esa es la técnica básica para tratar las emociones. La corona y tiroide. ¿Qué es interesante? Cuando uno pone la corona y tiroide al paciente, ustedes van a ver que muchos pacientes en la consulta que usted le pone la corona, de momento empiezan a llorar. Y llora, y llora, y llora. Y usted trata de calmar. A veces, yo recuerdo una terapeuta que estando yo en la Ciudad de México, una terapeuta me llamó de allá de Chihuahua, preocupada porque le había puesto la corona a una paciente y llevaba ya más de una hora llorando. Y ella se asustó porque ella dijo, algo hice mal. Yo le había enseñado a ella terapia neural y me dice, doctora,
algo aprendí mal, algo hice mal. Esta paciente no para de llorar. No se preocupe, que deja que llore. Llorar no, como dice, llorar no mata. Sí, como dice ahí, se abrió la caja de tambora. Esos conflictos emocionales salen a la luz y empiezan a llorar los pacientes. Sí me ha pasado con muchos pacientes. Y a partir de ahí, todo es más fácil para resolver. O sea que usted le puede hacer la pápula, la corona en la cabeza, las 8 pápulas, y le va a hacer la desinterferencia de tiroides, aunque no tenga macroscópicamente, microscópicamente, en un perfil tiroideo, no tenga alteración en la tiroides, hay que desinterferir tiroides. Ahí nosotros aplicamos 4 papulitas aquí alrededor de la glándula. 8 pápulas y 4 aquí, son 12 pápulas. Esa es la técnica para las alteraciones emocionales. La técnica básica, hay otras cosas más que se van haciendo. Y luego de eso, usted puede tratar. Ahora, la otra cosa es lo siguiente que quiero decir. Si llega el paciente con los problemas en las rodillas, al final me dicen terapeuta, oiga doctor, yo llevo ya 3 meses tratando con lo que usted me enseñó, con terapia neural, los problemas de las rodillas. Y sí, de los 20 pacientes que he tratado, hay 10 pacientes que mejoraron muy bien, pero hay 2 pacientes que es regular y hay 8 que no mejoran nada. Algo está haciendo mal. Usted no está haciendo nada mal. El problema es que, fíjense, hemos hablado de que la base de todo esto está en activar los centros nerviosos. Y ese centro, cuando manda la orden y va por vía simpática que tiene que ir hasta el sistema extracelular, cuando llegó allá y se encontró a ese sistema extracelular sucio, el resultado no es igual. Por eso no basta el estímulo y activar el centro nervioso. Hay que ayudarle a limpiar el sistema. Lo que ustedes oyen también hablar como el terreno. Si usted tiene el terreno limpio, claro, miren, si los médicos occidentales, o sea, los médicos que nada más que tratan con medicina occidental, si nos hubiesen enseñado a nosotros, cuando nos dijeron, usted ya es médico, empiece a tratar, nos hubiesen enseñado esto, que no nos enseñaran terapia neural, que nos enseñaran este concepto del sistema extracelular sucio, y nos hubiesen enseñado eso, y nosotros limpiáramos ese sistema, fácilmente con eso hubiésemos curado mucha gente. Y aún a los que tenemos que indicarle medicamento químico, las dosis fueran menos. Aún a los pacientes con cáncer, que hay que ponerle citostático, porque el paciente con cáncer, cuando usted le dice al paciente que no hace falta el citostático, que podemos restablecer la salud sin citostático, de entrada el paciente no se atreve. Y los familiares mucho menos, no doctor, no, oiga, pero vaya, yo la verdad que tengo miedo de perder tiempo. Ya el doctor me dijo que lleva un ciclo citostático, un ciclo de radiaciones. O el médico, el oncólogo me dijo que primero vamos a operarlo y después le van a poner citostático y después radiaciones. Y yo tengo miedo no hacerle eso. Usted me está diciendo que no, que usted maneja un grupo de cosas que puede curar al paciente con todo eso. Bueno, aún cuando el médico le va a poner citostáticos, radiaciones, si hicieran esto de limpiar todo ese sistema celular sucio, entonces, en vez de 10 sesiones de citostáticos, a lo mejor con 4 sesiones era suficiente. Pero cuando usted pone el medicamento químico y llega ese medicamento a ese sistema celular sucio, también se daña. Se daña también y no llega a donde tiene que llegar. Por eso la base de todo esto hay que limpiar el sistema extracelular. Entonces estoy seguro que van a tener mejores resultados. ¿Qué le parece? Otra pregunta, otro comentario. Doctor Bernardo, en el chat nos
Preguntan, en el caso de dolores a nivel de columna, ¿la pápula se puede aplicar para vertebral? El problema, sí, en columna, si el problema está en la columna, tiene una cervicalgia, una dorsalgia, una lumbalgia, primero hay que ver por qué tiene ese problema. Porque el dolor en la columna son muchas las causas. Puede ser un problema de las curvaturas que estén pronunciadas o hayan disminuido esa curvatura. Ya solamente la alteración de la curvatura o de las curvaturas fisiológicas o aparecen desviaciones de la columna que no tienen que aparecer, ya eso es una causa. Pero si hay problemas metabólicos, que es lo más frecuente, metabolismo del hueso, donde los ligamentos se han convertido en hueso, donde del hueso salen osteofitos y me está comprimiendo ahí raíces nerviosas, cualquiera sea la causa, nosotros vamos a poner pápulas paravertebrales y vamos a profundizar para aliviar el dolor, la inflamación, pero, repito, tenemos que hacer todo esto que yo he dicho, porque yo le voy a aliviar al paciente en la consulta, pero yo tengo que ir a la causa. Si hay un problema metabólico, yo tengo que resolver el problema metabólico. Hay que ver el problema metabólico, hay que revisar ahí los problemas emocionales, donde también se alteró la tiroides. Recuerden que la tiroides es básica aquí, en el metabolismo. Hay que ver ahí si hay suficiente magnesio. El magnesio es el que mete el hueso el calcio y que lo saca. Entonces aquí hay que mandar minerales, hay que mandar magnesio para ayudar a resolver el problema. O sea, aliviar se lo vamos a aliviar, como hacemos con la acupuntura. Pero resolver el problema, hay que limpiar el sistema extracelular, hay que ver la causa y hay que usar otras cosas. Hay que usar antiinflamatorio, porque en todos estos problemas crónicos hay que desinflamar. En todos los problemas crónicos hay un proceso inflamatorio crónico. En todo, sin duda, artritis, hipertensión arterial, que gastritis, que hepatitis, que lo que tenga proceso inflamatorio crónico. Además de todo esto que hemos dicho, claro que con la terapia neural ayudamos también a desinflamar. Pero no obstante eso, nosotros indicamos un antiinflamatorio. Claro, indicamos un antiinflamatorio natural, no uno químico. Antiinflamatorio natural, usamos la curcumina a partir de la cúrcuma, los curcuminoides, que son potentes antiinflamatorios. Pero sí hay que desinflamar porque hay un proceso inflamatorio. Nos pregunta la misma que hizo la pregunta anterior, que si la procaína puede ser al 1 o al 2%. La procaína, fíjense, la procaína nosotros la compramos a los laboratorios que hacen procaína al 2%. Y a partir del 2 la diluimos. Una forma práctica. ¿Cómo hacemos? Tomamos, no tengo aquí en estos momentos, vamos a suponer que este sea un frasco de procaína. Primero, les sugiero usar jeringa de 3 mililitros. Jeringa de 3 mililitros. Con la jeringa de 3 mililitros y con la aguja que trae la jeringa, yo la introduzco en el frasco de procaína que viene al 2%. Y extraigo 1 mililitro de procaína. Y ya, la saqué. Ahora introduzco esa jeringa, esa aguja en el frasco de solución salina. La solución salina o clorosodio, como se le llama, viene al 0.9%. Claro, aquí el frasco entre más pequeño mejor. No quieran comprar un frasco de 1 litro para ahorrar, no, compren el más chiquito. Porque usted va a tener que meter esa aguja muchas veces, ese frasco. Entonces me compre el frasquito más chiquito. Ya tengo la jeringa con 1 mililitro de procaína. Ahora meto la aguja en el frasco de cloruro de sodio y extraigo 2 mililitros de cloruro de sodio. 2 porque ya tengo una de procaína. Entonces ya tengo 3 mililitros. 1 de procaína y 2 de cloruro de sodio. La procaína está al 2%. Cuando usted la diluye con cloruro de sodio con 2 mililitros, me queda al 0.7%. Ya.
Y algo más de por qué utilizo la jeringa de A3. Ahora yo voy a quitar la aguja que trae y voy a poner una aguja 30G por media pulgada. La ideal. La ideal es 30G por media pulgada. Ah, caramba, no tengo 30, la que tengo es 27. Bueno, use la 27. Pero si tiene 30G, mejor. No tengo media pulgada, tengo de 1 pulgada. Ah, bueno, no hay problema. Pero si tiene de media, esa es la ideal. 30G por media. Con esa 30G por media, usted casi horizontal va a ser la pápula intracutánea. Muy fácil. Muy fácil de empujar el émbolo. La pápula intracutánea tiene que quedar en forma de corteza de naranja. Esa es la pápula ideal. Claro que arde un poquito, duele un poquito cuando usted hace la papulitis intracutánea. Y ya. Ahí, esa es la pápula que hacemos. Siempre hacemos pápula. Ah, si yo quiero llegar más profundo, porque yo quiero llegar al músculo, porque el paciente viene con una contractura muscular, o yo quiero llegar al hueso, porque yo quiero llegar al periósteo, porque hubo una fractura que no consolida, o quiero llegar a la cápsula de una articulación. Entonces, o quiero llegar, exactamente, hay una hernia discal, una hernia de disco, yo hago esa pápula intracutánea a ambos lados de la columna, en la piel, y a través de la pápula ahora voy a entrar con una aguja más larga hasta el proceso transverso. Pero yo voy a entrar con esa aguja más larga, pero siempre a través del centro de la pápula intracutánea. Por eso siempre hago la pápula intracutánea y luego penetro por ahí, hasta donde quiera penetrar, hasta la profundidad que quiera. Entonces por eso le digo, use jeringa de A3, cloruro de sodio, el frasco pequeño, el máximo, que más grande que de 250, si hay más chiquito, más chiquito. Las agujas 30G por media pulgada. Ya con la 30G por 1 pulgada la van a conseguir también. La 30G. Ahí ya he visto hasta 32G, más chiquito, más finito todavía. 32G por 1 o por 1,5. Si consiguen esas agujitas súper finas, también la compran. ¿Por qué? Porque esas agujitas más largas son las que me van a servir para profundizar y para desinterferir las cicatrices. Las cicatrices son más largas. ¿Cómo yo la voy a desinterferir? Yo tengo que entrar por un extremo horizontal con la aguja hasta donde llegue la aguja. Y luego voy sacando la aguja y voy empujando el émbolo. Y voy rellenando la cicatriz. Y luego entro de nuevo horizontal hasta donde llegue, voy sacando y voy rellenando. De manera que toda la cicatriz queda llenita. Y al final, por los dos extremos y por el medio, profundizo. Y también dejo neural terapéutico en la profundidad. Por eso, además de la 30G por media, es bueno conseguir 30G por 1, por 1,5, 32G por 1,5. En el caso de un espolón calcáneo, igual. Los espolones calcáneos también hay que integrarlo, hay que tratarlo integralmente porque, fíjense, hay un problema metabólico. Hay un problema metabólico del hueso. Hay que limpiar el sistema celular. Hay que mejorar el metabolismo del hueso. Ahí hay que poner magnesio también. Y claro que le vamos a poner neural terapéutico. Ahí en una fascitis plantar es bien fuerte. Ahí tenemos que entrar con las agujas, primero en los bordes del pie, ahí en el límite entre la parte clara y oscura de los bordes del pie. Ahí entre la piel del dorso del pie y la piel de la planta, en ese borde voy a hacer unas pápulas.
en el pie, borde medial, borde lateral. Hago unas pápulas en ese mismo borde. Y luego penetro con una aguja larga fina por el borde. Llego ahí hasta la fascia, profundizo hasta la fascia. Y ahí dejo ahí al menos 1 mililitro de neural terapéutico en esa fascia para que se desinflame la fascia. Siempre repito, hay que limpiar el sistema celular. Hay que decirle al paciente, a partir de ahora usted no va a echarle más leña al fuego. Significa no va a seguir intoxicando su cuerpo a partir de ahora. Esto es muy importante. Miren, emoción. La emoción, tratar la emoción. Tratar el sistema celular desintoxicando y diciéndole al paciente, a partir de ahora no le eche más leña al fuego, es la base de cualquier tratamiento médico en cualquier enfermedad. Ahí está la base de todo. Si usted no hace eso, bueno, va a mejorar, pero no va a curar. ¿Qué le parece? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Bueno, yo creo que ya después los compañeros de la universidad, los compañeros de Juan, que son los que están organizando esta actividad. Sí, las pápulas se hacen de alrededor de 0.3, 0.2 mililitros, exactamente. La papulita lo que lleva es eso. O sea, uno no anda midiendo porque ya usted la está mirando y ya. Pero lo que lleva la pápula es alrededor de 0.2, 0.3 mililitros. ¿Bien? En el caso, la corona es la base para tratar todos los problemas de afuera y de adentro de la cabeza. Problemas emocionales, problemas de dolor de cabeza, migraña, rinitis, sinusitis, problemas de una post-meningitis, post-encefalitis, accidente vascular encefálico, problemas de Parkinson, de Corea, cualquier problema de afuera, de adentro del cráneo. La técnica es la corona. Y terapia, y hacemos aquí tiroides. Siempre que hacemos corona, hacemos tiroides. Bien. Bueno, pues le agradecemos mucho a los compañeros que han estado. Muchas gracias a los mensajes que han puesto acá. Es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, pues ya los compañeros de la Universidad de Cuamé, de UDH y de Cuan, pues le dirán a ustedes que ya si quieren aprender terapia neural, cuáles son los cursos que tienen planificados o qué cursos se pueden organizar. Acá ellos hacen cursos, hacen seminarios que son 5 días intensos. Lo hacen en la misma Ciudad de México, lo hacen en otras ciudades de México. Todo eso. Bien. Listo, doctor. Pues muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Muchas gracias a todos por asistir y queremos invitarlos este 26 de diciembre a nuestro seminario de certificación en terapia neural. Será del 26 al 30 de diciembre. Va a ser intensivo, es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Quien guste más información, les recuerdo que todos los que estuvieron en esta conferencia van a tener un costo especial. Quien guste más detalles, costos, conocer el amplio temario que tenemos en este seminario de certificación, puede mandar mensaje al grupo en el que se les hizo llegar el link de acceso para esta conferencia y con gusto el equipo de ventas se va a poner en contacto con ustedes. Recuerden que todos los que entraron a esta conferencia tienen un excelente costo promocional. Y todo el equipo de ventas va a estar atento a sus comentarios. Esta promoción es válida solo si se inscriben el día de hoy, ¿vale? Para los que están aquí en la conferencia. De nuevo, muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia y muchas gracias a todos por siempre estar presentes en nuestras conferencias. Que tengan un excelente día a todos y nos vemos en su seminario del 26 al 30 de diciembre. Muchas gracias, buen día a todos. Buenos días, un gusto.